Continuamos con no más condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay cosas que dentro de la Escritura tienen que aclararse, y yo quiero aclararlas con usted, para que usted pueda entender mejor cómo son las cosas. Yo tomé el capítulo 8 del libro de Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues por medio de Él, el Espíritu de vida me ha dado libertad y poder sobre el espíritu, la ley del pecado y de la muerte. Y yo estoy tomando esto, pero si yo observo el capítulo 7, yo me doy cuenta de por qué Pablo suelta ese retazo, como diríamos en argot beisbolístico, suelta esa palabra, pero la suelta es porque en el capítulo 7, por lo que él viene hablando, nunca podemos olvidar de que Romanos es un libro hecho en una prédica de Pablo. Y como Pablo predicaba 9 horas, 10 horas, fue un caminar en todo lo que es la gracia en el libro de los Romanos. Es más, en el capítulo 15 dice que yo tercio escribo estas palabras. O sea que ni siquiera Pablo las escribió tercio de acuerdo a lo que Pablo estaba predicando. Y si es una palabra, una prédica completa, guiada por el Espíritu Santo, todo tiene su alineación y todo tiene su mover. Pero miren, el capítulo 7, 22 dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ninguna, por lo tanto, ese por lo tanto quiere decir que él viene hablando viene siguiendo la trayectoria de lo que está diciendo anteriormente. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otra versión dice: los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso en el original no existe. Eso fue puesto allí. Entonces, si yo llevo una correlación de él, ¿verdad? Y nosotros venimos trabajando en función de que de la Biblia no pueden ser sacados versículos y sacados cosas, ¿verdad? Versículos, capítulos fuera de un contexto general, porque todo está concatenado. En la escritura original no existe capítulo 1, verso 5, no existe nada de eso, sino que es un solo bloque de lo que escribía. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender, tenemos que ver que si esto es un bloque, aquí todo va concatenado y todo va relacionado una cosa con la otra. No es el capítulo 7, el verso 24, y entonces después el 8.1. No, aquí todo viene pegado. Por eso, por lo tanto de que yo me estoy considerando miserable, por lo tanto que yo le doy gracias a Dios por haberme salvado, por lo tanto que con la vida que vivo, que el pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa me hace ir en contra de lo espiritual, porque Pablo no podía entender por qué a él hacía tantas cosas que no tenían que ver exclusivamente con la vida espiritual. Porque nosotros nos acostumbran en las congregaciones a que la vida espiritual es aquel que ve más, aquel que tiene nivel profético, aquel que habla más en lengua, aquel que habla por el Espíritu. Estos son los espirituales. Pues no, los espirituales, según la misma Escritura y según lo que nosotros se nos puede revelar, tiene que ver con esa. Si yo soy espiritual, el amor tiene que ser un estandarte en mi vida. Lo debo practicar incondicionalmente. Con mirar a una persona,
la persona puede sentir amor con solamente reflejar lo que hay dentro de mí. Si yo soy una persona de fe, yo tengo que desarrollar esa fe que hay en mí. ¿Por qué? Porque esa fe que hay en mí tiene que ver con mi naturaleza espiritual, porque mi esencia viene de Dios. Entonces, yo manejo la fe. Para mí, la fe, no entiendo mucho ese versículo que dice certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para mí la fe tiene que ver exclusivamente con que la palabra que Cristo me da a mí, la crea. ¿Por qué? Porque aún en el libro de los Hebreos, él dice que yo te doy una palabra diaria, todos los días. Y en el libro de Deuteronomio dice que el alimento nuestro tiene que ser la palabra que diariamente Dios nos da, que sale de su boca. No que ya salió, no que está por salir, sino que sale. Lo que quiere decir que todo el tiempo Dios nos está dando palabras para que nosotros podamos caminar en función de esa palabra. Todo el tiempo, para que nosotros cada día tengamos ese alimento de esa palabra en nosotros. Entonces, si esto es así, si yo recibo la palabra, entonces yo tengo que creer en esa palabra. Cuando Dios dice que hay paz y todo está bien, ¿qué hay? Paz. ¿Y todo está qué? Bien. Si Dios me dice a mí, en mi intimidad, de que hay paz y todo está bien, ¿por qué cuando viene la adversidad yo tengo que ponerme sin paz? Yo tengo que alterarme. Se me altera la paz, se me altera la vida. ¿Por qué tiene que hacerlo? No debería alterarse. Si yo tengo fe en Dios, si yo tengo fe en el Señor, yo tengo que creer esa palabra, que hay paz y todo está bien. Y aquí no va a pasar nada porque hay paz y todo está bien. Y yo tengo que reposar. Entonces dice el Señor en el mismo libro de los Hebreos, entonces entrarás en mi reposo. ¿Quién te hace reposar? El Señor. ¿En qué? En la fe de que hay paz y todo está bien. Tengo que desarrollar también el dominio propio, porque esta carne puede pedir cualquier cosa, pero cuando yo soy espiritual, esta carne está sujeta a la vida del Espíritu. Y lo dice aquí en Romanos 8:13: si por el Espíritu hacéis morir los malos hábitos de la carne, viviréis. Tenéis que hacer morir los malos hábitos de la carne, pero es por lo espiritual. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que entender que mientras nosotros vamos caminando en esta vida espiritual, esas cosas van a ser desarrolladas en nuestra vida. Es lo que tenemos que evidenciar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si esas cosas no están evidenciando el reino en tu vida, tú tienes la oportunidad de cambiar y de empezar de una vez a decir no, no más. Yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. Yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces entraste en un proceso de dominio propio. No todo lo que te viene tú lo vas a aceptar. No todo lo que te viene tú lo vas a ¿cómo te diría? A rechazar, sino que tú vas a trabajar en función. Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda? Señor, ¿cómo quieres tú que yo aprenda? ¿De qué manera? ¿Cuál es el punto que me está tocando referente a mi carácter? Entonces yo ahí empiezo a trabajar, es conmigo mismo. ¿Sabe por qué usted y yo no nos conocemos? Porque andamos pendientes de los demás. Que si del hijo, que si de la madre, que si del vecino,
que si del yerno, que si de la nuera, que si del nieto, que si, entonces estamos pendientes es de todas estas cosas que son eternas, pero no nos detenemos a pasar tiempo con nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿De qué manera podemos actuar? ¿Por qué no estamos actuando de acuerdo a lo que Dios dice? Entonces yo voy trabajando todo el tiempo con mi dominio propio. ¿Con quién? Por el Espíritu. Sí, por el Espíritu. Hacéis morir los malos hábitos. El mal hábito es armar unos líos, mire, que no nos aguanta nadie. Armar unos líos terribles. El mal hábito tiene que ver con el pleito. El mal hábito tiene que ver porque yo sí le digo las 4 cosas a las personas sin saber el expediente de la otra persona. El mal hábito es que yo voy a defender lo mío, pero la palabra nos dice que el que te venga a quitar la túnica, dale la capa también, lo dijo Jesús. No, yo tengo que defender lo mío. Entonces eso es un proceso de tu alma. Eso es un proceso de tu alma que tú tienes que liberar a través de la vida espiritual. Y el que te pide la túnica, dale la capa también. Y te está hablando de lo que le prestan. Te está hablando de que no tenemos que cobrar. ¿Se puede imaginar eso? Y cómo no, si eso es mío. Como me dijo Dios estos días, nada es tuyo, todo es mío. Y tú das de lo que yo te doy. Bye. Entonces tú no dices, wow, ¿qué es esto? O sea, que nada tengo. No, nada tienes. Todo es mío. Esta mañana conversaba con Yarel y ella me decía, cada vez que tú honras a alguien, yo quiero honrar a Mariela. Como la quiero honrar, cuando yo la estoy honrando a ella, estoy honrando a Dios en ella. Yo quiero honrar a Silvana. Cuando yo voy a honrar a Silvana, estoy honrando a Dios en ella. Pero eso no, porque Dios no está en todas las personas, porque eso es lo que ha hecho creer la religión. Pero cuando Jesucristo partió de esta tierra, les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre vosotros el Consolador y habitará en vosotros. Entonces, si a Él le convenía irse, Él vino a nosotros y nos dio lo mejor que podía tener, que es el Espíritu Santo. Entonces no hay prueba que no venzas y no hay carácter que no se forme. Una vez a mí me dijo Yareli, en el velorio de mi papá, estaban ella y Ana, porque nosotros tenemos muchos años conociendo. Lamentándolo mucho, yo era su jefe. Yo era el gerente y Yareli era mi secretaria, pero no era fácil. Y ellas fueron al velorio de mi papá y ellas no se explicaban cómo yo podía estar tan tranquilo y con una sonrisa en sus labios. Era fácil. Dios me dijo que mi papá se iba. Yo preparé a mi mamá y a mis hermanos. Mi papá se va. Cuando le pregunté a mi papá que por qué, que cómo se sentía, él me dijo, muy bien. Yo le dije, pues Dios me acaba de decir que tú te vas y que es necesario que arregles unas cuentas que tienes pendientes por ahí con Él, ni siquiera conmigo. Y pasó un evento ahí. Si Dios me está diciendo que Él se iba, duró 26 días. En 26 días se fue. Pasaron otros eventos que Dios manejó y trabajó ahí. ¿Por qué yo tenía que estar triste? La ausencia, sí, me pegó porque era mi papá. Pero de resto, yo sabía que Dios se lo había llevado. Y yo sabía que era su tiempo de culminación. Entonces, si yo sé todo eso, ¿por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que estar acongojado? Entonces ella se sorprendía de que yo no tuviera tristeza ni me acongojara por esa situación. No tenía por qué, porque ya Dios me había dado una palabra de que Él se iba a llevar a mi papá. Y yo no puedo amar más a mi papá que Dios.
Igual que usted no puede amar más a sus hijos que Dios. Y nadie puede amar a nadie, a otra persona más que Dios. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función de ¿qué? De la palabra que Dios nos entrega. Fíjense que esa palabra nos hace brotar el amor, nos hace brotar la paz, nos hace brotar el dominio propio, nos hace que salga de nosotros la bondad, la benignidad, la fe, todas las características de las manifestaciones espirituales nos hace salir con una palabra que Dios te da. Pero como nosotros estamos pegados a un sistema que se llama sentimentalismo y todo nos da cosita, entonces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos en esto. No, revisa. Aquí han llegado personas con un proceso de depresión terrible. Y ese proceso de depresión que han tenido, no, porque es que estoy deprimida porque se fue mi marido. No, chaval. Tiene que haber un proceso anterior y el Espíritu Santo te puede decir dónde está ese proceso. Otros que nunca han visto, han cuidado de sus padres ni de su madre, ni han cuidado nada, o que no los han atendido, o que no están pendientes. Entonces cuando se muere, mire, usted no lo puede separar de la urna porque se le murió su papá. No, ya va. Si yo le di en vida todo el amor que él necesitaba, si yo estuve con él en los momentos difíciles de su vida, ¿por qué tengo que sentirme triste? Si va para mejor lugar, porque la muerte es el comienzo de la vida realmente. Entonces no entiendo. Yo cuando veo que, mire, hay personas que, yo fui una vez a un entierro que ni siquiera el predicador lo escuchaba, de los gritos que estaban dando los hijos. Yo, ¿va a predicar? No. Cuando se calmen, les predico. Hubo una de las que estaban exagerada gritando y se me acercó y me dijo: Henry, lo que ha pasado. Le dije: lo que ha pasado es bueno, vení acá. Y la abracé. Al ratico me dijo: esto debería dárselo a todos ellos, porque yo tengo una paz indescriptible, porque yo estoy transfiriendo lo que hay en mí a través de un abrazo de paz, de amor y de gozo hacia esa persona. Ella me dijo: ¿qué fue lo que me hiciste? Yo, nada, porque yo no puedo darme gloria de la cual no tengo. Que me abrazaste y me mareé, eso es Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hace. Pero yo estoy evidenciando que Dios habita dentro de mí. Por eso es que usted me ve a mí y a mí me gusta abrazar. La gente de afuera sabe que en esta congregación les gusta abrazar a la persona y darle unos abrazos y unos besos que ellos no, ni siquiera se imaginan. Hay personas que rechazan. No, a mí no es. Mamita linda, papito lindo, está amargado. Esos son síntomas de amargura. Cuando usted ve a una persona que por todo responde mal, que siempre anda respondiendo mal, por favor, ore por esa persona porque está en amargura. Y como nosotros no conocemos el expediente de todas las personas, es preferible tu tranqui play. ¿Ya me entendés? Yo no conozco el expediente de nadie, pero sus síntomas son de amargura, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla la boca? De la abundancia del corazón. Ahora, si usted está viendo eso y se le mete en la cabeza criticar a esta persona o juzgarla, usted también está en amargura, porque está juzgando lo que usted conoce que hay dentro de usted. ¿Aló? Por eso es que es tan maravilloso tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y que nos diga todas las cosas y que nosotros podamos determinar las cosas a través del espiritual. Cuando tú trabajas
o haces caso al Espíritu Santo, esos malos hábitos de odio, de rencores, de resentimiento, se van de tu vida. ¿Por qué? Porque va a reinar en ti el amor por la persona. Y vas a buscar cuál es el expediente que tiene la persona, que por qué reacciona de esa manera. Mire, yo he tenido personas aquí, en esos días tuvo una persona bien fuerte, su depresión. Y él me decía a mí que a veces pasaba un mes sin beber y tomar alcohol. Y de pronto empezaba a tomar y eran 2-3 meses tomando sin parar un día. Y a la hora que se levantaba tenía una copa en la mano. Y yo le dije, papito, estás deprimido. Pero yo he ido a psicólogo, puedes ir a psiquiatra, puedes ir a quien quiera ir. Pero para mí tú estás deprimido. ¿Y sabe quién sana eso? Mi amado Espíritu Santo, el gran yo soy. Él, con toda seguridad, sana eso. Yo no creo en Dios, me dijo. Y como yo soy así tan suave, le dije, a mí qué me importa. Creí más que yo porque viniste. ¿Por qué viniste? Si sabía que te ibas a enfrentar a un pastor. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú te atreves a orar conmigo? Y yo, claro, ya está. Ya la Nico estaba llorando. ¿Y por qué está llorando? Le pregunté. No sé. Bueno, eso es Dios en tu vida. Que fuiste despertamos al Espíritu Santo que tenía dormido. Yo no voy a andar detrás de la persona a ver si cumplió o no cumplió con el trabajo que Dios le mandó a hacer, sino al contrario, el que quiere besar, busca la boca. Que venga. Y ya está llamándome porque quiere que yo lo trate otra vez. Porque es que lo espiritual es nuestra esencia. Nuestra esencia no es el alma. Nuestra esencia no es andar detrás de la persona buscando a ver en qué cae. No, nuestra esencia es: yo te perdono y puedo caminar en función de eso y amarte. Hay personas que yo perdono pero no puedo vivir con ellas, y eso también lo respeta Dios. Yo te perdono pero no puedo vivir contigo y punto. Pero yo tengo que estar en la seguridad de que Dios, todo lo que me pasa, Dios me ha tomado en cuenta para un trato conmigo. Entonces, cada uno de nosotros debemos siempre tener eso pendiente. Fíjense lo que Pablo dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Aquí lo que dice es: tenemos una obligación, no podemos vivir nuestra vida almática en los errores. ¿Me está entendiendo? Esa naturaleza que nosotros tenemos de actuar de acuerdo a lo que nos dictan las creencias, de acuerdo a lo que hemos aprendido, nosotros tenemos que sacarla de nuestra vida y desaprenderlas. Y entonces dice después: porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿tú te dejas guiar por el Espíritu o te dejas guiar por lo que te digan? A mí hay personas que siempre están diciendo, en estos días llegó uno y me dijo: estoy esperando la palabra tuya. Y le dije: yo no tengo nada para ti, porque la estás esperando de mí, porque tú no te metes en intimidad y que Dios te dé la palabra. Porque siempre necesitamos una muleta. Necesitamos a los profetas que nos digan. Necesitamos a los profetas que nos hablen. Y te digo, hay mucha gente que se ha enojado conmigo. ¿Qué te ha dicho Dios de mí? Nada. No tiene por qué hablarme tuyo, sino de mí es que tiene que hablarme. Porque, pues, sabes, somos profetas de las naciones. Ni siquiera tenemos una palabra para nosotros mismos. Entonces, cada uno de nosotros debemos establecer eso en nuestra vida. Yo vivo conforme a lo espiritual, yo tengo que actuar de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios me dice que haga. Si Dios me dice espera, yo voy a esperar. Si Dios me dice actúa, yo voy a actuar. Porque eso
me hace a mí ser hijo de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Yo no hago nada que no veo hacer al Padre. Yo no digo nada que no escucho que el Padre me diga lo que tengo que decir. Y pasaba toda una noche, toda una madrugada orando. Y a veces nosotros nos despertamos a las 3 de la mañana y entonces al otro día venimos, anoche no pude dormir, desperté a las 3 de la mañana. ¿Y por qué no te pusiste a orar? Si es la mejor hora, porque nadie te va a molestar. Porque no estamos pendientes de Dios, sino de la queja. Que se nos vean las ojeras para que la gente diga, ay, anoche él no pudo dormir. No. Mire, ¿sabe una cosa que yo he aprendido de Dios? Me quejo con él. Anoche tuve una experiencia de un dolor de muerte, era eso. De muerte el dolor de lo que me dolía. Mi esposa que estaba mirando ni cuenta se dio. Eso es una lucha entre él y yo. Él habita en mí y yo soy la sanidad perfecta. Yo soy la sanidad. Le quité la mente al dolor y se la puse en él. ¿Y sabe qué pasó con el dolor? Desapareció. Pero eso es un trato de él conmigo. Yo no aspiro que usted de pronto se ponga a hacer lo mismo. Pero si a usted se le revela esto, usted no va a vivir de acuerdo a la voluntad de las personas, ni de acuerdo a la voluntad a través de la culpa que te tiene, sino que vas a vivir a través de lo que Dios dice que debes vivir. Porque mire, yo creo que, yo no sé, tengo que leer bien el contexto, donde dice que tus hijos serán tus jueces. ¿Y quién los mandó a ellos de jueces? Todavía no entiendo, pero así es, tus hijos serán tus jueces. Cada hijo que a vos te juzga mañana va a ser lo mismo. Hombre, quien quiera que seas tú que juzga, que haces lo mismo. Con la misma vara que mides será medido. Entonces, si tus hijos van a ser tus jueces, todo lo que ellos te juzgan va a ser una cadena de juicio en contra de ellos, en contra de tu descendencia. Corta eso. Porque ellos siempre te van a hacer sentir culpable. Como hace siempre. ¿Para qué? Para poderte gobernar. Yo soy bueno para eso, porque yo tengo una hija que es un hacha. Y cada vez que entonces yo vengo y le digo, mira, te voy a decir una cosa, aquí estoy llorando por tu manipulación. Sí, yo sé que con vos no puedo, no conmigo, pero yo no voy a sujetarme a lo que vos decís. ¿Por qué? Porque va esto, decir lo que queráis. Ese es tu juicio, no es mío. Yo no he hecho eso, no he dicho eso. Y si lo dije, ni cuenta me di. Y si lo dije, tampoco me vas a hacer sentir culpable porque lo dije. ¿Sabe por qué? Porque me dio la perra condición de decirlo. Y punto. Pero me quito de encima la culpa, porque Él nos libró de la culpa y del pecado. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Mis amados de YouTube, hasta la próxima.